¿Cómo están? Gusto de saludarlos con el cono nuevo ya ahora. Estamos listos con el equipo. No se así ve. que Ahí sí, de aquí está el Hola Chile en ¿Lo puedo Madrid. mostrar? Qué bonito. Ahí se ve. Qué lindo momento, Nico. Muy bien. Bueno, les comento, es bien complejo lo que se está viviendo aquí en España, sobre todo en comparación al resto de los países de Europa con la variante Delta. Ha subido considerablemente en las últimas... Ha sido muy exponencial. Hace un poco menos de 2 semanas nosotros teníamos una incidencia acumulada de 92 casos, que son estos casos registrados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, más o menos de estándar internacional de contagios. Hace 2 semanas estábamos hablando de 92. Hoy día la cifra más actualizada es de 463, una cifra muy explosiva que se ha dado en España, muy distinto, por ejemplo, a lo que ha sido en otros países de Europa. Por ejemplo, Francia se mantiene cerca de los 50, Italia en unos 18, Alemania 10 y hay países que incluso tienen menos del 5%. Esa es más o menos la comparación, la comparativa que se puede hacer y lo complejo que ha sido el alza de contagios aquí en España y específicamente donde se han concentrado los nuevos casos en Barcelona concretamente. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de salud? Que la variante Delta antes incluso estaban cerca de la mitad de los casos, ahora es la variante predominante aquí en España y es un caso que tiene obviamente a este país, a la península ibérica, junto a Portugal. También ha sido otro de los países donde ya incluso se ve una luz roja en las alzas de los contagios, sobre todo de la variante Delta. Hay otros países de acá, de Europa, que han puesto la alarma. Por ejemplo, Francia y Alemania no han restringido, pero sí, de todas maneras, las autoridades están muy atentas a lo que puedan hacer los viajes de los ciudadanos franceses y alemanes hacia España y también de vuelta de España. Hay que recordar que con el pasaporte COVID, que nosotros lo hemos conversado en varias ocasiones, está completamente vigente a partir de este 1 de julio, así que todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden moverse, desplazarse libremente cumpliendo 3 condiciones, que es tener la pauta de vacunación completa, es presentar también un test PCR negativo o acreditar la inmunidad por haber tenido supuestamente el virus. Esa es más o menos la situación que se está viviendo ahora en España. Yo les digo en España y Portugal principalmente porque es muy distinto a lo que se está dando en esta comparativa que yo les mencionaba con otros países de Europa. Hay que recordar que aquí en España ya no es obligatorio, por ejemplo, el uso de las mascarillas en exteriores, pero bueno, obviamente vamos a predicar con el ejemplo, vamos a mantenerlo esto, pero de todas maneras hay ciertas medidas de relajación que se han tomado aquí en España, han sido escalonadas también en el resto de Europa de todas maneras, pero es la situación de la variante Delta muy compleja. Yo les decía, 436 aproximadamente es la incidencia acumulada que ha saltado en los últimos 10 días, menos de 2 semanas, aquí en España concretamente. Y eso que ustedes están en pleno verano, en donde se hace mucho más vida en el exterior, efectivamente, y habían tomado una serie de resguardos, especialmente con turistas desde el extranjero, por ejemplo, desde Inglaterra. Sí, se había tomado algunas precauciones. Hay que recordar que si bien no están en los conteos oficiales de la Unión Europea con todo lo que se dio del Brexit, de todas maneras el Reino Unido también es un foco donde se está dando esta predominancia de la variante Delta. Exacto. Y también hay mucho resquemor con algunos otros países de la Unión Europea con respecto a los viajes que puedan hacer las personas más allá de las ciudadanías. Si las personas están en el Reino Unido puedan viajar hacia Europa y también de vuelta. Es la gran preocupación que hay porque España, Portugal y el Reino Unido son las grandes predominantes que donde se está viendo el auge de la variante Delta. Y hay que recordar también que España, en comparación a otros países de la Unión Europea y en concreto el Reino Unido, había tenido un proceso de vacunación muy importante. En España se ha acelerado en los últimos días. Yo me acuerdo en contactos anteriores le decía, yo no tenía para cuándo vacunarme. Ahora finalmente España ya le dio rienda suelta al proceso de vacunación. Yo me pude vacunar el viernes pasado, así que España, si bien está adelantándose muy vertiginosamente en el proceso de vacunación, todavía obviamente no estamos cerca del 70%, estamos en un 46%, por ejemplo, de las personas con pauta completa, pero es una preocupación muy grande la que hay, porque todavía no está esta pauta de vacunación completa y siguen aumentando los casos con esta variante Delta que sabemos tiene muy preocupadas a las autoridades europeas. Decían que
a finales de agosto cerca del 90-95% de los nuevos casos en Europa van a corresponder a la variante Delta. Así que esa es más o menos la gran preocupación que hay en España y en el resto de la Unión Europea. Nico, lo hemos comentado en despachos anteriores, de alguna forma tú estás viviendo en el futuro. Respecto de nosotros, lo que sucede en España, en Europa, en el hemisferio norte, luego sucede aquí en nuestro país. Entonces, desde el futuro te pregunto, lo que estamos haciendo en Chile en materia de desconfinamiento, de ir haciendo más flexibles las medidas, de que la gente se pueda trasladar un poco con mayor libertad, ¿está bien o estamos siendo muy relajados toda vez que la variante Delta ya llegó a nuestro país y que los casos, si bien se mantienen importados, han ido en aumento? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es complejo porque yo desde que se levantaron las barreras regionales acá en España me he podido mover hacia Andalucía, hacia Barcelona y obviamente, no sé, uno debe tener finalmente la responsabilidad de cada uno. De todas maneras tiene que ver con los mensajes que dan las autoridades, lo conversábamos en programas anteriores, parecía muy precipitado con el 30% de la población vacunada apenas soltar las mascarillas en la calle. Yo he visto una dualidad en estas 2 semanas más o menos todavía. Es mucha la gente, sobre todo los adultos mayores, que mantienen la mascarilla en la calle y bueno, obviamente también hay personas un poco desadaptadas. Es preocupante, según las autoridades españolas, y han hecho llamados a los jóvenes españoles que están concentrando también los nuevos casos de los contagios, incluso jóvenes que han sido vacunados, han recibido la primera dosis, también son los que están empezando a saturar, podríamos decir, aquí en España, sobre todo en España, las UCIs en Barcelona, por ejemplo, ha sido muy complejo el alza de los nuevos contagios. Madrid, por ejemplo, una pildorita con las cifras que teníamos el martes pasado hacia hoy, ha doblado sus contagios. Estamos hablando de 1.400, ahora estamos hablando de 2.700 nuevos casos son los que presentó Madrid hoy día específicamente. Perfecto, Nico. Aquí en el estudio está el doctor Jaime Acevedo. La misma pregunta que le hicimos que le hice al doctor, a nuestro periodista Nicolás Muñoz. Doctor, ¿cómo analiza usted esta flexibilidad respecto de las medidas de confinamiento y de desplazamiento en Chile, toda vez que la variante Delta ya llegó? Yo creo que este jueves se implementa el nuevo paso a paso, así llamado. Sí. Yo creo que estamos al debe en algo fundamental y previo a ese cambio del paso a paso. Me refiero a que los protocolos sanitarios, tanto del antiguo como del nuevo paso a paso, están hechos para gotas y no para aerosoles. Y lamento, digamos, tener que reconocer esta verdad tan dura, pero es así. La autoridad, por alguna razón misteriosa, aun cuando hay un consenso científico y médico a nivel internacional respecto a que el mecanismo de contagio principal son los aerosoles, sin embargo mantiene protocolos sanitarios en todos lados para gotas. Y eso significa que los casos y también los enfermos y también las muertes han sido prevenibles en la medida que uno hubiese cambiado por un protocolo sanitario que pretenda justamente cortar las cadenas de contagio por inhalación de aerosoles respiratorios. Necesito entender, doctor, perdón, la diferencia entre aerosoles y gotas. Sí. Porque no me queda 100% claro. No te preocupes, no, al contrario. Burro, qué bueno, porque el que pregunta, tú sabes, que permite que todos los demás comprendan. Los aerosoles son partículas de fluido muy livianas, lo cual les permite flotar en el aire. Perfecto. Mientras que las gotas son partículas de fluido más pesadas, que caen. Por lo cual caen. Es cuando uno está hablando con una persona a cierta distancia y sin querer la persona como que... Es que se ve. Sale una gotita. Sale una gotita y uno le dice, oye, pero no me escupas. Y el aerosol es como disparar un desodorante y que queda eso como pululando un rato suspendido en el aire. Estamos acostumbrados al desodorante en aerosol, ese lenguaje, pero yo preferiría que nosotros incorporemos el aerosol como algo que no se ve. Perfecto. Pero que tenemos que asumir que está, porque ya está demostrado científicamente que toda persona que respira produce 1000 veces más aerosoles que gotas. ¿Y eso para toda variante asociada al COVID, doctor? Eso estaba pasando no desde solo que por la empezó Delta, pandemia. está diciendo usted. Exactamente, Mirna. Nosotros debemos reconocer y asumir que había una demora en la educación a la población en relación con el mecanismo de contagio principal del COVID, que se ha sabido desde hace mucho que es por aerosoles, y que ahora mismo que viene un nuevo paso a paso, aún no incorpora los estándares científicos precautorios para aerosoles, sigue suponiendo que fuera por gotas.
¿Pero qué tendría que ocurrir, doctor? Porque para entenderlo bien, significa que tendríamos que estar todos a 2 metros de distancia, no se podía uno ir a instalar un café afuera o adentro, en este caso, como es la nueva, digamos, disposición sanitaria. Mira, yo pienso que lo primero que tendría que ocurrir es que tuviésemos todo el mismo derecho a saber. Porque me parece que a partir del conocimiento o de la educación, uno puede efectivamente tomar decisiones informadas. La información es poder. Eso sí. Entonces, lo que yo les quiero, digamos, explicar son las 4 variables que inciden en el contagio por aerosoles. Primero, describir que un aerosol, ¿no es cierto?, sale de la vía aérea de una persona y la persona puede que no sepa que sus aerosoles contienen el virus, porque el 50% de los casos de COVID son asintomáticos, ¿verdad? Entonces, partamos de esa base, porque es lindo hacer PCR, pero la gente no anda con una PCR en la frente. De manera que uno debe asumir que toda persona, ¿no es cierto?, está contagiada. Eso es lo más lógico. ¿Ya? Dado que la mitad de los casos no se entera, porque no tiene síntomas, ninguno. Incluso en la temporalidad de la contagiosidad de la persona que se enferma de COVID, fíjate que es más contagioso 2 y 3 días antes de empezar con los síntomas que en los 5 días siguientes. ¿Qué les parece?